el manejador de los nervios, dijo. Gracias, Jorge, pero estar aquí es una responsabilidad, pero a la vez un privilegio. Para los que no estuvieron hoy por la mañana y los que no estuvieron semana pasada, más o menos para entrar un poquito en el contexto del mensaje, Nico nos predicó semana pasada en un contexto donde Pablo tiene su conversión, el encuentro que Pablo tuvo con Jesús yendo a Damasco, y Nico nos habló de 3 características de una verdadera conversión, y yo dije, bueno, voy a copiarle un poco, pero voy a seguir en el mismo camino, pero hablando de 3 resultados de una verdadera conversión, aunque hay 4, el cuarto yo voy a dejar a ustedes en la semana para que descubran. Entonces vamos a hablar de 3 resultados de una verdadera conversión. Cuando yo era chiquito, yo siempre pensaba y decía, pero me gustaría haber tenido la experiencia de una persona, por ejemplo, un ateo que no conoce a Dios y que conozca a Dios, esa experiencia de la primera conversión. Y siempre decía, claro, como yo nací en un hogar cristiano, desde chiquito estoy escuchando, entonces uno cuando nace en el Evangelio, como que, ¿dónde me he convertido? ¿Cuál es la experiencia, la sensación que tiene una persona que se convierte por primera vez? Pero hoy veremos que el Evangelio no solamente tiene implicaciones, como hemos visto semana pasada también, en el momento de la conversión, sino que nosotros podemos experimentarlo a lo largo de nuestra vida y las mismas sensaciones y lo mismo que experimenta, aunque sea por una sola vez que haya la conversión. Pero el Espíritu Santo, Dios nos permite experimentar lo mismo que experimenta. Y ha leído más 9 del 20 a 31, y hoy veremos, como hemos dicho, 3 consecuencias de haber tenido una verdadera conversión. La primera consecuencia que vemos en la vida de Pablo es, él comienza a hablar de Jesús a otros. Y he analizado el encuentro que Pablo tuvo con Jesús, yo pensaba un poco y preguntaba, ¿por qué Pablo tenía la necesidad de seguir hablando de Jesús? ¿No? Y hay algo que me llama la atención en la persona de Jesús que no se encuentra en ningún otro lado. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué hace con que la gente cambie? ¿Qué hace con que la gente hable de él? Y si paramos un momento para analizar nuestra vida, quizá nosotros tenemos algo que contar, ¿no? Siempre lo que nos ha pasado de bueno, siempre queremos compartir algo que nos ha marcado. Llegamos a casa y decimos, papá, mamá, mira lo que me ha pasado. O Ismael llega a casa y dice, Churri, mira lo que me ha pasado. Siempre nosotros tenemos algo que contar, algo o una persona en especial que ha marcado nuestra vida y queremos compartir a los demás. Y hace 6 años fui a Argentina, y porque yo me casé aquí en España, y fui a Argentina a conocer a la familia de María que no conocía todavía. Y he conocido la mejor amiga de María allá en Argentina, no peleen chicas, allá, la mejor amiga de María allá en Argentina. Y la verdad que es una persona muy agradable, está un poquito loca, hay que decirlo, pero espero que no escuche el video. Pero sí, es una persona muy alegre, chistosa, no se corta con nada, pero te hace sentir tan agradable al lado de ella que uno se siente muy a gusto, y de hecho lo estoy compartiendo porque ha marcado mi vida y tengo la necesidad de decirle. Y es algo que cuando algo bueno nos marca, siempre queremos pasar a los demás. Pero ¿quién era ese ser que había cambiado tanto la perspectiva de Pablo y por qué tenía la necesidad de contar a otros? Una vez más pregunto. Solamente era una persona amable, cariñosa, que uno se sentía a gusto al lado de ella. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era Jesús? Y mirando un poco, vamos a dar un repasito. Yo sé que este momento me gusta robar mucho y he robado, pero eso por la cara dura. Lo que Nico puso en el PowerPoint. ¿Quién era Jesús en el encuentro que tuvo con Pablo?
Lucas nos presenta a Jesús como el Todopoderoso, el Omnipotente, el que sabe todas las cosas. Vamos a pasar rápido porque ustedes ya vieron. Jesús tira a Pablo del caballo. Jesús tiene el poder y genera una luz más potente que la luz del sol del mediodía. Jesús aparece en una visión a una persona que acaba de dejar ciega. Jesús sabe exactamente dónde iba a estar Pablo. Jesús conoce además su nombre. Jesús es capaz de lograr que Pablo vea lo que Pablo le vea, pero sus compañeros no. Este es Jesús después de la ascensión. Pero quizás alguno preguntaría, ¿pero quién era ese hombre antes de la ascensión, en la eternidad? Si Jesús era así, era todo el poderoso, ¿pero quién era? Y vemos en Juan 17:5 que dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El hecho que antes Jesús ya era el Todopoderoso. Jesús ya estaba en gloria, ya tenía toda la autoridad y ya era Dios. ¿Y quién era ese hombre? En 2 Corintios nos dice, ¿por qué conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaran a ser ricos. Filipenses nos dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciendo semejante a los hombres. Y como si no bastara, como hombre, se humilló más todavía. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y perdón, ya le pido perdón por el ejemplo que voy a usar, quizá voy a herir un poco la sensibilidad de algunos, pero todos somos conscientes de lo que nos ha pasado hace muy poco tiempo en Almería, de la trágica situación que ha tenido ahí. Pero imaginemos que un millonario que vive una vida de lujo, que tiene mucho dinero, para que esta persona vive fantástica de una forma que cualquiera de nosotros querríamos, y tiene tanto dinero que llegaría para toda su descendencia después de él. Pero imagínate que ese hombre decide hacer algo por esa mujer que asesinó a ese niño. Él decide dejar sus lujos, dejar su madre, dejar su padre, dejar su hijo, su familia, sus amigos, su entorno. Llega a la comisaría, si eso fuera posible, claro, se entrega y dice, yo me voy a poner en lugar de esa mujer y asumiré todas sus consecuencias. Este hombre sería el más odiado. Ella debe pagar por lo que hizo. Hasta la última gota vamos a que el peso de la justicia caiga sobre ella, no a este hombre. No estoy de acuerdo, eso es indignante para nosotros. ¿Cómo semejante cosa? ¿Qué tipo de amor es ese? Diríamos algunos, es imposible nosotros llegar a entender el amor de Dios. Déjame decirte algo, que solo comprenderás este amor si eres esa mujer. Pero voy a darles una buena noticia. Somos esa mujer. Y por más que cause rechazo esas palabras, sí, somos esa mujer. Necesitamos ser salvados como ella. Y si hubo rechazo en vosotros, es una señal que nosotros necesitamos conocer y saber la profundidad de lo malo que somos y la profundidad de lo malo que hay en nosotros para que podamos ver la necesidad de la gran salvación que nosotros necesitamos. Si no, no es posible. Y no solo intelectualmente estoy diciendo,
sino que podamos experimentar de una forma real. Y uno de los motivos por lo que nosotros no tenemos una experiencia real con Jesús en nuestros días es que no valoramos ese rescate, no valoramos esa encarnación de Cristo. No nos impacta de tal forma que no queremos decir a los demás lo que nos ha pasado a nosotros. Por un lado, como hemos hablado, es que vivimos en nuestra vida, la realidad de nuestra vida es que vivimos indiferente a lo real que está pasando en nuestro interior. Y por otro lado, solamente voy a hablar de ese hombre si soy capaz de percibir el costo y el valor de ese rescate. Y la pregunta que yo hago es, ¿qué es lo que más amo en esta vida? ¿Qué es lo que más valoro? Y yo preguntaba a María ayer, ¿qué es lo que más valoramos? Y la respuesta, algunos que son padres van a decir, no, es mi hijo, yo doy la vida por mi hijo. Yo digo que lo que más amo es mi propia vida. ¿Y por qué digo eso? Y podríamos centrar en el valor que tienen nuestras propias vidas, pero perderíamos el enfoque del versículo, debemos observar el valor de alguien que es más valioso del universo y que el valor de su propia vida quedó en segundo plano, y no porque no tenía valor en sí mismo, sino porque se trataba de entregarse por amor, dar lo que amas mucho, lo que tiene mucho valor para que otros puedan vivir. Y ni siquiera entrega su vida por alguien que correspondería a este amor, sino que entrega su vida por alguien como tú, como yo, que lo rechazaríamos, que lo negaríamos muchísimas veces. Ay, Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces en ese momento. Luego seguiría su vida. Si yo soy capaz de ver lo mucho que alguien se ha dado por algo que más amo en esta vida, o sea, mi propia vida, la vida de él pasa a ser más valiosa, es valiosa que la mía. Algo se torna más valioso para mí cuando, está mal ahí, se torna, cuando lo más valioso del otro, la vida de Jesús, es dado por lo que más valoro, o sea, por mi vida. Es un poco trabalenguas, pero es muy interesante. En fin, el resultado de tener un encuentro real y verdadero con Jesús, con este hombre espectacular, es hablar de Jesús. ¿Quién fue ese hombre después de la resurrección? Como vemos detalles. Perdón. ¿Quién fue ese hombre? Alguien como Pablo, que Dios tenía más que motivos, como hemos visto, para exterminarlo, para acabar con su vida. Sin embargo, como hemos hablado hoy por la mañana, Dios se preocupa con él. Déjame decirte, Dios tiene un corazón de esclavo. Él no puede dejar de servir. Y seguirá sirviéndonos por toda la eternidad. Dios hace lo que ningún Dios hace por los suyos. Ellos son servidos por los hombres. Dios es un eterno servidor. Constantemente nos está buscando. Es el Dios que su esencia es dar, extender gracia, gracia y más gracia. Es una persona que nadie no quería estar a su lado. Una persona que después de ser herida por los demás, que sea crucificada, escupida, y no solo eso, después de seguir, que esa gente le siga persiguiendo a los suyos, le sigue maltratando a los suyos, Él sigue amando y amando a pesar de quién es el ser humano.
Y la pregunta que hago es, ¿por qué crees que Dios sigue dándonos más oportunidades? ¿Por qué sigue Dios sembrando más gracia y gracia? Una cosa más, no es por ti, ni por mí, es por lo que Él es. Es por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. Una vez más, yo digo, el resultado de tener un encuentro real y verdadero con Jesús es hablar de Jesús a otro. El segundo punto es que Pablo causa asombro en los demás. Hechos 9:21, ya leeremos. Imaginemos que somos judíos en el tiempo de Hitler y estamos en un campo de concentración y hay un momento que recibimos una noticia, que Hitler se ha convertido al judaísmo. Y si somos judíos estamos sufriendo. No, ese es un mentiroso que va. Eso. Y peor todavía cuando Hitler comienza a hacer cosas diferentes que hacía antes. Por ejemplo, comienza a tratar bien a los judíos, comienza a liberar de vez en cuando uno a las escondidas, porque el sistema, imagina que el sistema todavía sigue oprimiendo a los judíos. Pero Hitler va a las escondidas, saca uno, saca otro, da un trozo de pan a un niño. Comienza no solo a hacerlo, sino que lo desea. Está loco por liberar a los judíos. Yo creo que todos que estamos aquí diríamos, ese es un mentiroso y no creo que sea verdad lo que está diciendo y lo que está haciendo. Hechos 9:21. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban ese nombre y el que ha venido aquí con el propósito para llevarnos atados ante los principales sacerdotes? La gente no podía creer su cambio, era normal, es verdad. Y el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos y todos le tenían, no creyendo que era discípulo. Los discípulos dudan que el Espíritu Santo había podido cambiar a Pablo. Los discípulos dudan de su conversión. Seguramente, quizá estaban orando y decían, ¿no? La iglesia primitiva, fervoroso, orando y dicen, Señor, salva a esos que nos persiguen, ten misericordia de ellos. Y cuando se convierten, no dudan que el Espíritu Santo tenía esa capacidad. Es muy interesante. Y quisiera abrir un paréntesis. Y yo pensaba, ¿no? en esa semana y decía, pero ¿cuándo yo en mi vida yo niego esa realidad que el Espíritu Santo puede cambiarme? Yo pensaba algo personal, ¿no? Vale, ellos dudaron, pero ¿cuándo yo hago eso en mi vida? Y hay una persona que estoy compartiendo mucho tiempo con ella últimamente, no está aquí, no es de esta iglesia, pero yo llegué al punto de hablarle mal. Esa semana hablé con ira y al hacerlo, yo dije, bueno, voy a indagar un poco sobre mi corazón. Comencé a indagar, yo había hablado mal y fue enseguida, comencé a pensar, pero ¿por qué lo hago, no? Y descubrí, llegué a la conclusión que yo estaba viviendo de una forma resignada. ¿Qué quiero decir con eso? Yo estaba viviendo de una forma pasiva a mi situación real. Es lo que hay. Y a decir eso y a pensar eso, es que ya está, es que siempre le voy a hablar así, no puedo, es que no puedo. Y me di cuenta que estaba renegando el único poder, la única persona que es capaz de hacerme libre, es capaz de darme vida. Me di cuenta que había dejado de creer al Evangelio. De creer en las palabras de Jesús. Pero para mí ese momento fue precioso. Porque cuando me caí en cuenta yo dije, uy. Pero lo más interesante es que en el proceso de investigar mi condición y el desvalor que yo daba al poder del Espíritu Santo, yo descubrí algo increíble. No es algo nuevo, pero al verlo,
percibí que aquel que yo había rechazado hacía nada, hacía un momento, otra vez me volví a hacer creer en el Evangelio, demostrando que era el único capaz de volver una y otra vez a hacerme creer en su poder. Me llevaba otra vez al Evangelio. El proceso de investigar mi condición, yo necesito de ti. Y eso no puedo provocar yo. El mismo que lo había, es que no puede entender. ¿Cómo en un segundo te rechazo? Digo que tú no tienes poder para salvarme, que tú no tienes poder para cambiarme. De hecho, sigo viviendo mi vida resignada, sigo viviendo como si tú no existieras en lo que hay. Y sin embargo, Él sigue con el proceso de hacerme volver hacia Él. Lo que necesitas en realidad es volverte a mí. Tú dejas de creerme, yo te traigo otra vez. Una y otra vez te voy a traer. No depende de nosotros, no depende de ti, ya hemos cansado de escuchar. Depende del amor que te tuve, del amor que he derramado en la cruz y que ya he pagado. Eres mío, por eso lo hago. Porque el Señor ya nos ha comprado. Yo no sé a ustedes, pero yo no entiendo muchas veces ese amor. Como hemos hablado esa mañana, es increíble. Y no solo a Pablo, sino a nosotros. Dios sigue extendiéndonos y extendiéndonos gracia. Y el Evangelio sigue causando asombro. El tercer punto, la tercera característica de haber tenido un verdadero encuentro con Jesús, Pablo está dispuesto a sufrir. Hechos 9, 23 a 24 dice: después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con intento de matarlo. También hablaba y discutían con los judíos helenistas, mas eso intentaba matarlo. Sabiendo Pablo que lo querían matar, eres tonto, que no, lo que decimos nosotros, porque sigue predicando. Es como si un vecino nuestro nos enteremos que nos quiere matar y un día decidimos, voy a discutir con este. ¿Qué te pasa? Huye, haga algo, pero no discuta con él, no prediques, no hable de Jesús. Es contradictorio, es incoherente. Nadie en su sano juicio va a hacer tal cosa. Pablo tenía una predisposición, una disposición inexplicable a sufrir. Y una vez más, en Argentina tuve otra experiencia. No fue solo la experiencia buena, sino que tuve una experiencia y que contar eso me humilla mucho delante de ustedes, pero es necesario contarles. Claro, yo, un hombre fuerte, macho, de los machos, y con todo el coraje, yo dije: amor, fuimos a un parque de diversión, vamos a entrar en este. Era, no sé si el nombre del juego era Infierno, ya lo podéis imaginar, o si era algo similar, pero un juego egipcio de miedo. Vale. Yo, madre mía, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. En mi vida no había sentido tanto miedo. Si me acuerdo bien, cada puerta de salida de emergencia, yo, me voy. Y María, no, sigamos. Yo, no. Es que un miedo, era bien oscuro. Pero sucedió algo. Hice algo heroico. Me escondía detrás de María. Es vergonzoso, pero no es que me escondía detrás de María, era mi escudo, porque venía algo y yo, ¡puf! Es bajita, pero yo me agarraba así, ¡ay! Es muy vergonzoso, pero me pasó. Hay algo de forma natural, pecaminosa, que nos ocurre, que en situaciones extremas de peligro,
nuestra respuesta natural es huir o defendernos o hacer algo, pero con Pablo es distinto. El valor de lo que había encontrado era superior al valor de su propia vida, y eso no es natural. ¿Qué valor tiene Jesús en mi vida? ¿Qué valor tiene Jesús en tu vida? Perdón por el lenguaje, pero ¿cuánto cuesta? Quizás cuesta apenas caer bien a los demás y me callo. Cuesta apenas el miedo de ser rechazado. Cuesta apenas la vergüenza de lo que van a pensar de mí, de lo que voy a sufrir. ¿Cuánto cuesta? Déjame decirles algo, esa afirmación me humilló muchísimo, porque he descubierto algo. Mi respuesta a la vida cristiana depende del valor que he hallado en la persona de Cristo. Y he descubierto que yo no lo valoraba como debería ser. Ahora veo un hombre que antes arrastraba a las familias, las maltrataba, hacía destrozos, y no solo eso, sino que hemos visto que ansiaba, Pablo ansiaba, deseaba matarlos, deseaba juzgarlos, deseaba hacer daño a la gente. Pero experimenta un cambio de identidad. Personas que lo conocieron anteriormente, comienzan a dudar de él. Antes, Pablo tenía valor para matar, para perseguir, para llevarlos atados. La vida de los demás le importaba nada. No le importaba. Le daba igual que los niños quedaran huérfanos, le daba igual. A Pablo le importaba, no valía un duro la vida de esa gente. Ahora el valor para matar, maltratar, es enfocado de forma distinta. Está enfocado en algo más grande. Él tenía valor ahora. Antes tenía valor para perseguir, pero ahora tiene valor enfocado en Dios mismo, en la persona de Jesús. Siendo así, que su vida pasa a ser a un segundo plano. Y es capaz de valorar a los demás. Es increíble cómo cambia de enfoque, cómo cambia de perspectiva cuando tenemos un encuentro real y verdadero con Jesús. Hechos 9:27 dice: y como en Damasco había hablado con valor el nombre de Jesús. Cambia de enfoque, ¿no? El valor para matar, el valor para herir. Y ahora tengo valor, pero para hablar de esa persona fantástica que he tenido un encuentro con ella. ¿Queremos hablar de Jesús? ¿Queremos impactar nuestra sociedad o los que nos rodean? ¿Queremos aprender a sufrir bien? Los 3 puntos. Muy bien. Primero, necesitamos saber más sobre Él. Segundo, necesitamos asombrarnos más de quién es Él. Y tercero, necesitamos que su valor, el valor de Cristo, ocupe el lugar a que pertenece a nosotros. Que así sea. Oremos. Señor, te damos gracias porque he podido tener esa experiencia en esta semana y muchas veces más de poder, de que tú me das la capacidad de experimentar el Evangelio, aunque te rechace muchas veces, tú me permites volver a experimentar una vez más. Y en esa semana el ver quién eres, la persona de tu Hijo, qué hizo y cómo nos ha rescatado, me da una vez más la oportunidad de ser rescatado una y otra vez, de poder disfrutar y experimentar el Evangelio. Y no solo en mi vida en esta semana, sino que podamos ir meditando en lo que hizo tu Hijo y poder vivirlo
y no caer en el engaño de estar frustrado por nuestra condición como ser humano, como pecador, como esa mujer, Señor, que ha cometido ese asesinato, sino de no vernos superior a ella, sino que vernos en una condición miserable, pero una condición que por medio de tu Hijo nosotros somos lo que somos y podemos ser y podemos lograr los cambios que tú quieres hacer en nuestra vida. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.